sí. Estoy muy contento con esta presentación. Sobre todo porque, o sea, me ahorra tiempo. O sea, la presentación anterior, o sea, de la clase pasada, o sea, que después estuve como emprolijando y demás, me llevó mucho más tiempo hacerla, o sea, porque estaba aprendiendo. Pero, por ejemplo, para esta, o sea, me ahorró mucho tiempo, porque antes estaba haciendo la presentación y el código, ¿no? Entonces ahora simplemente estoy haciendo el código y ya aprendí como por lo menos lo esencial de esto ya lo aprendí a hacer. Así que bueno, esta es la presentación que les mandé. O sea, esto ya se lo había explicado la semana pasada, ¿no? O sea, ahora si hace falta lo repasamos. Pero una de las cosas que me gusta es que tengo acá el código del gráfico y lo podemos ver ahí mismo. Entonces, eso a la larga, o sea, me ahorró bastante tiempo. Así que bueno, de los gráficos pudieron practicar algo o quieren que repasemos algo. Pues la idea de hoy era como ver más que nada cómo, digamos, trabajar con la estética del gráfico. O sea, no tanto con cómo se hace, sino más que nada con la estética. ¿Sí? Sí, a mí me quedó claro lo de los gráficos. Claro que yo no intenté todos, pero a mí me quedó que, bueno, si yo tengo que hacer algo, yo pienso antes qué gráfico quiero hacer y ahí uso estos códigos como machete. Bueno, yo quiero un gráfico que sea así, así, así. Así que por ahí busco algún ejemplo, algún código y capaz solo sustituyo un poco, lo adapto a lo que quiero. Como que a mí me quedó más, Sí, que se ya lo uso así. sí, 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 sí. Es eso. O sea, por ahí en la semana pasada, en la presentación de la semana pasada, es lo que tendría que haber hecho la semana pasada, porque, o sea, como que había quedado muy desprolijo, fue como justamente poder organizar esto, ¿no? O sea, mostrar un histograma, contarles que, bueno, por ejemplo, un histograma por ahí, o sea, solamente necesitas como una sola variable, ¿viste? O sea, pasarle una sola variable en X. Cómo se puede controlar los anchos, ¿sí? El boxplot, que bueno, acá le metí un gráfico que hace un ejemplo de una explicación teórica de esto. Y además, o sea, bueno, o sea, el boxplot vos lo puedes usar tanto, digamos, con una sola variable, o sea, que tiene que ser numérica, o le puedes pasar una variable categórica, por ejemplo, para hacer un análisis de compensaciones. Digamos, ahora el mes que viene, o sea, digamos, con esta idea de avanzar, o sea, de movernos de Excel a R, mi idea es meter, bueno, cómo podríamos hacerlo para el análisis de compensaciones, por ejemplo. Gráficos de barras, o sea, hay dos tipos, o sea, geom-call y geom-bar. O sea, las barras lo que hace, geom-bar es básicamente contar las filas que hay. Y geom-call, o sea, lo que hace es como graficar el valor que tiene la fila. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, si tengo, no sé, 3 filas de analistas, o sea, con sus sueldos, o sea, en geom-bar lo que va a contar es la cantidad de filas que tiene, a menos que le especifique que el peso sea la otra variable. Y el geom-call, o sea, yo le digo, bueno, o sea, estos son los analistas y los sueldos de cada uno. Entonces me va a mostrar 3 barras con los sueldos de cada uno de los analistas. Después el fill, para darle el color, por ejemplo, o sea, yo acá tengo los puestos y, digamos, los rangos de edad, o sea, cuánta gente hay por rango de edad en cada una de las áreas, digamos. Este es otro tipo de fill que se modifica acá con el geom-bar. Lo interesante de esta presentación es que ustedes después pueden agarrar este código de acá directamente, copiarlo y pegarlo en el código. Igual en GitHub está el código plano de todos estos gráficos. Entonces, con Position Field, o sea, lo que hacemos es como hacer un gráfico apilado, pero al 100%.
Entonces yo veo, o sea, por ejemplo, de cada una de las áreas, cuál es, digamos, la proporción de rangos de edad que tengo en todas las áreas. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy justamente, bueno, es cómo, pues estos son los colores por default. Bueno, ¿cómo podríamos jugar con esto, no? Después, si yo quiero, por ejemplo, poner las columnas, o sea, las barras una al lado de otra, lo que cambio dentro de GeoMar es la posición, en vez de pasarle fill, le pongo igual a dodge y me pone una al lado de la otra. ¿Sí? Con geomcall, o sea, lo que hacemos es graficar datos, o sea, y acá lo que necesitamos pasarle sí son dos parámetros, o sea, uno para el eje de las X y otro para el eje de la Y. Y lo piola es que también, bueno, podemos reordenarlo como para hacerlo más prolijo. Los gráficos de línea. Acá hay, o sea, un link a una página que se llama Kaggle. Kaggle es como un gran repositorio, digamos, o sea, si uno necesita buscar una base de datos para jugar, o sea, acá lo pueden hacer. También hay, o sea, competencias. Entonces, de esta, o sea, de esta página lo que saqué fue este dataset, que todavía no lo exploré tanto, pero tiene, o sea, por ejemplo, no sé, datos de legajo, el ID de empleados, el estado civil. Digamos, acá están todas las columnas disponibles, y uno puede elegir todas las columnas o no. Así que bueno, eso me lo traje, lo guardé dentro de la carpeta del proyecto, entonces lo único que hice fue levantar el archivo, y demás. Ah, y acá usa también otra librería que se llama Lubridate, que hace, digamos, que me ayuda a interpretar bien las fechas. No sé si les ha pasado de trabajar, no sé, en Power BI o en algún otro, o en Python, no sé, y demás, pero Sí, las fechas es un quilombo. sí, con toda la cosa de la hierarquía y todo eso, tenés que transformar. Y con esto tenía una pregunta, porque yo, últimamente, ahora todo que es visualización, estoy usando Power BI. Sí, Así que a mí lo que me queda, porque yo sé como Power BI ya lo tengo, entonces yo sé que, bueno, selecciono los datos, quiero esto, listo, ya está. Y capaz que con R, bueno, tengo que codificar, pero yo sé también que en Power BI está la opción de R. Entonces sí. no sé si es más una cuestión personal, porque creo que depende más de uno, pero a cuándo conviene hacer un gráfico en R, que por ahí tengo que buscar los códigos, cuándo conviene ya descargar los datos en Power BI y ya, bueno, ya hago el gráfico, o cuando conviene hacer como un mix de los dos, como que dentro de Power BI usa R. Depende, o sea, o sea, ahí depende cómo esté, o sea, la performance un poco, o sea, y qué tan complejos sean los datos. Me parece más fácil hacer gráficos en Power BI que en R, o sea, por ahí R, o sea, yo lo utilizaría como un complemento, por ejemplo, digamos, para ponerle, no sé, usar la misma información que estoy haciendo en Power BI y pasarla en una presentación, por ejemplo, o en un informe. Eh, digamos, lo que puede complementar, digamos, a R dentro de Power BI es para hacer, por ejemplo, una regresión lineal, digamos, o sea, o para Sí. hacer algún gráfico que implique algún cálculo estadístico, ¿no? O poner, no sé, eh, hacer, por ejemplo, no sé, calcular la probabilidad de renuncia de un empleado y después eso que se refleje en un tablero. Digamos, ahí sí usaría R para complementar a Power BI. Se Sí, entiende para perfecto. cálculos de presupuesto, para esas cosas así súper largas a través del tiempo, Sí, o comparación de presupuesto de un año para otro, sí, 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 más sí. complejo, eso sí, ahí estaría R. Sí, sí, tal cual, tal cual. Este, sí, sí, para esas cosas, o sea, sí. Eh, sí, sí. Pero sí, me parece, o sea, qué sé yo, yo no estoy muy acostumbrado a usar Power BI, o sea, yo trabajo con ClickSense, digamos, o sea, y por ejemplo, o sea, me es más fácil hacer gráficos en ClickSense o un tablero hacerlo en ClickSense que en R.
si bien hay un paquete, o sea, en R para hacer dashboards, que es bastante piola, tiene su complejidad, digamos, o sea, armarlo, pero bueno, o sea, son cosas que están disponibles, ¿viste? O sea, puede estar, ¿viste? También el tema de la seguridad o del precio también, porque, bueno, ClickSense, o sea, vos tenés que pagar sí o sí la licencia. Power BI tiene, o sea, una licencia gratuita, pero, o sea, la licencia gratuita no es segura. Porque, digamos, si yo tengo el link de un tablero, o sea, puede entrar por más que no sea un tablero mío. Entonces, esas cosas son complejas. Así que nada. Sergio, una pregunta que de repente es un poco tonta. Tú puedes estar en R y hacer todos sus cálculos y todo, si es que es algo más complejo, y de repente una vez que ya manipulaste la data, ¿puedes exportarla para usar Sí. ese mismo set de datos y crear algunos de los gráficos en otro software? Sí, Ok. sí. Por ejemplo, o sea, eso es más fácil hacerlo en R que en Power BI. Vos, por ejemplo, podrías usar, no sé, imaginemos que yo quiero hacer, no sé, este dataset de mensuales, por ejemplo, o sea, que era lo que estábamos usando, por ejemplo, de nómina y de puestos. Yo podría bajarlo o sea, lo puedo subir a Google Drive, por ejemplo, para usarlo si lo quiero ahí, o si no, podría usar Write CSV, por ejemplo, si lo quiero en CSV, y acá tengo que pasar, ¿qué le tengo que pasar? Le tengo que pasar, por ejemplo, el nombre del objeto, el nombre del archivo, que sería, por ejemplo, no sé, mensuales.csv, y el separador, que sea entre comillas, punto y coma. Y ahí grabo, o sea, con eso, o sea, me graba. Bueno, me ignoró las cosas de más. Y acá debería estar el CSV de mensuales. Si yo lo quiero en Excel, hay una librería que se llama OpenXLSX, creo. Estúpido R que no me traduce al inglés. Y esto lo que hace es lo mismo. O sea, de vuelta, le tengo que pasar digamos, el objeto que quiero guardar, el nombre del archivo, o sea, acá va a ser mensuales.xlsx. Un truquito acá, o sea, cuando están, por ejemplo, dentro de una función, o sea, y que están dentro del paréntesis, y por ejemplo acá yo estoy atrás de una coma, o sea que ya puse varios parámetros, vamos a borrar todo. Con el tab, o sea, con la tecla tab, yo puedo ver, o sea, bueno, cuáles son los parámetros que están ahí, ¿no? Y los parámetros los veo en violeta. Entonces, X acá va a ser, digamos, el objeto que yo quiero pasar, que va a ser mensuales. Después tengo file, que va a ser el archivo, y le tengo que pasar el nombre del archivo que quiero poner. Entonces ahí le pongo LSX, y creo que con esto estamos. Y acá me apareció, por ejemplo, el archivo mensuales. Gracias. Después hay, creo que otras librerías que te permiten, o sea, por ejemplo, incluso controlar a partir de qué fila se ponen los datos y cosas por el estilo. Pero sí, todo eso está. Perfecto, gracias. Entonces estamos con los gráficos de línea. Y bueno, y usé Lubridate porque había un campo, estaba contando que la parte de fechas, o sea, es complicada trabajar por lo general en cualquier sistema de BI o de
o de programación de análisis de datos como es R, entonces estaba usando una librería que se llama Lubridate como para asegurarme que R, o sea, esté interpretando bien la columna de la fecha, que era Date of Termination se llama. Entonces, ahí primero filtré, o sea, todos los que eran, o sea, todos los valores vacíos. Lo tuve que hacer así, ¿no? Con una función de NA, o sea, de snap, porque de alguna manera no estaba cargado bien, como que no era que estaba vacío el archivo, sino que no había nada cargado. Así una cosa rara. Y después con esta función MDI, o sea, le decía a R que las fechas estaban viniendo primero, venía primero el mes, después el día y después el año. ¿Sí? Y ahí, o sea, R ya lo interpretaba bien, digamos. Y después con otra función, o sea, simplemente saqué el año y con eso hice el gráfico de línea. Sí, entonces lo que estaba usando acá para hacer el gráfico de línea es en el valor de las X, en el eje de las X, el año de finalización, en Y, o sea, la cantidad de gentes que se fue de la empresa, y les puse solamente por color, o sea, el género. Y ahí está el guión que hace la línea. Después le podemos agregar algunas mejoras, como por ejemplo los puntos, ¿viste? O sea, acá estamos combinando, por ejemplo, el guión line, o sea, el gráfico de línea, con un guión point. Entonces, por ejemplo, ahí le permite agregar un puntito. Y después cuando termina con scatterplots, bueno, contándoles la encuesta de CISARMI un poquito de qué es, si bien tenés como casi 6.000 filas para trabajar, ¿viste? O sea, hay que manosear muchísimo el dataset, porque, por ejemplo, no sé, en puestos, o de qué trabaja, alguien puso, ¿viste? O sea, lucho constantemente contra el desorden en los repositorios de pibes que no saben usar Git, y el framework con el que elaboramos. O, no sé, uno que puso como 6 cuatrillones de pesos, o sea, de sueldo. Así que bueno, hice todo un filtro y después busqué los puestos, los 3 primeros puestos para hacer un análisis. Entonces, acá elijo las columnas que quiero, que son 4, y después hago todas las transformaciones. Por ahí lo novedoso acá de este código es la parte de filter, que en vez de decirle, no sé, que pasar 2 veces el parámetro sueldo, ¿viste? O sea, sueldo mayor a 20.000 y sueldo menor a 1.000.000, uso esta función que se llama between, y ahí, o sea, los parámetros que necesitas pasar es, bueno, la columna que querés filtrar, el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Después nos pasaba lo mismo que nos pasaba con las categorías en el archivo de nómina, ¿sí? Que teníamos una columna que tenía texto y número, entonces con esta función, y la columna está cargada como una lista, entonces con esta función lo corrijo. Y después de eso, sí va todo eso. Acá filtro los puestos, y acá hacemos el gráfico de puntos. ¿Sí? Pasamos. En este caso estamos pasando 2 variables numéricas, que son los sueldos, ¿sí? y en el eje de las Y estamos pasando los años de experiencia. También vos podés hacer gráficos de dispersión, o sea, gráficos de puntos, con una variable categórica, por ejemplo acá developer, ¿sí? Y el sueldo. Cuando usamos una variable categórica, o sea, 2 cosas con las que podemos jugar es, primero, o sea, con el jitter, ¿sí? Que lo que hace es añadir como un poco de ruido, o sea, y lo que hace de alguna manera es, o sea, como correr, o sea, los puntos un poquito de lugar, pues si prestan atención acá, uno básicamente acá ve una línea, pero no sabemos cuántos puntos hay. Si acá tenemos, no sé, 100 puntos, o sea, 100 datos, o tenemos 1500, ¿no?
Entonces, bueno, hay dos parámetros que son muy útiles para trabajar con gráficos de puntos. Uno es jitter, que lo que le decía es como que corre los puntos para el costado. Y la otra es el alfa, que lo que hace es añadirle transparencia a los puntos. Entonces, nosotros después podemos ver en un gráfico que mientras más oscuro esté el color, mayor concentración hay. Entonces, el jitter, ¿cómo se hace? Dentro de GeoPoint, o sea, dentro de GeoPoint, que sería, digamos, o sea, la forma de hacer un gráfico de puntos, le ponemos, o sea, dentro del parámetro position, igual a jitter, o sea, entre comillas. Entonces eso lo que hace es crearme el mismo gráfico que antes, pero más ancho, y entonces yo acá sí puedo ver que acá tengo una gran concentración de sueldos, y que en este puesto acá abajo, y que en el Technical Leader, que es el último puesto, digamos, o sea, no está tan clara la relación. Después otra cosa que agregué fue un alfa de 0,5. El alfa siempre va a ir entre 0 y 1. No me acuerdo si 1 era más transparente, o 0 era más transparente, o viceversa. Pero eso también lo que me ayuda es como, bueno, mientras más oscuro esté el color, la intensidad del color, es porque ahí hay más concentración de puestos. Y también jugué un poco con la variable del tamaño, con size. Después hay un paquete que se llama ggthemes, que ahora vamos a hablar un poquito de ese, que con este scale colorblind lo que hago es, o sea, decirle a R que use una paleta de colores que sea, digamos, o sea, como amigable para daltónicos, por ejemplo. Bueno, títulos, y después, o sea, tuneé un poquito el eje con los números para que me aparezcan, o sea, los miles, en los millares. Sí. Así que bueno, eso es no sé, lo que corregí de la presentación, de la semana pasada, que tendría que haber estado así. Y para hoy, o sea, iba a ir como más específico en cómo tunear, los gráficos, ¿sí? En este gráfico, o sea, lo que vemos, o sea, en esta filmina, o sea, que compartió un profesor de un curso que estoy haciendo que se llama Pablo Tiscornia, digamos, en este gráfico nosotros vemos, o sea, por ejemplo, todo lo que podemos mejorar, o sea, todo lo que podemos, o sea, manipular dentro de R y cómo se llama, ¿sí? Entonces, tenemos los ejes, los tics sería, digamos, o sea, como si hacen un gráfico en R, van a ver que, por ejemplo, cuando dicen, bueno, no sé, puesto y al lado está el gráfico, hay como una liñita muy chiquitita, o sea, bueno, ese es el tics. El título, digamos, o sea, ¿a qué hace referencia Axis Text, por ejemplo? O al Axis Line, que sería como la línea del eje. ¿Sí? O sea, el Axis Line sería esto de acá. Después está el background, ¿sí? Que ahí, o sea, lo que podemos hacer es el color del fondo. El grid, o sea, sería como la grilla, son las líneas, o sea, que están dentro del gráfico. Y bueno, y el border sería como el contorno de todo el gráfico. La leyenda, ¿sí? Que sería el margen, el título, el key no me acuerdo qué es. Y también le podríamos tunear, por ejemplo, el fondo de la leyenda. O sea, si yo tengo un gráfico de colores, o sea, la leyenda lo que me va a decir es, bueno, o sea, a qué representa cada color. Los facets, ahora sí ya llegamos, o sea, lo vemos al final, pero es una forma de dividir, o sea, el gráfico en categorías. Entonces yo podría hacer, por ejemplo,
el gráfico que estábamos viendo recién de sueldos, o sea, lo podría ver, por ejemplo, por género, o podría ser una división, o sea, de los gráficos, o sea, por puesto, digamos, con los facets. Y eso yo puedo controlar, por ejemplo, el color del título, el espaciado y demás. Y bueno, también el título, los márgenes y etcétera. O sea, todo eso se puede manejar y por lo general se hace con la función team y después el nombre del elemento, o sea que sería, por ejemplo, axis ticks. Y bueno, y qué es lo que modifico acá adentro. Pero bueno, vamos con las cosas primero por default y después, o sea, en todo caso nos metemos a jugar un ratito con esto. Bien. Vieron que ustedes cuando hacen un gráfico por default en R, Sí, que te tiene unos colores nada lindos. Te tira como, cuando pones fin, a veces aparece que como muchos colores, como un arco iris. Así no, pero pones fill y se llena solo. claro. Incluso este gráfico así como está, o sea, a mí no me gusta, o sea, digamos, R no sé, o sea, no nació, o sea, originalmente como algo de publicación y nada por el estilo, pero por ejemplo, The Economist, la BBC, por ejemplo, usan R, digamos, o sea, para sus publicaciones, o sea que, digamos, hay un potencial, digamos, o sea, gráfico y estético muy, muy fuerte acá. Pero, digamos, este es, digamos, como el gráfico base, ¿sí? Que es el tema es el tema gray, o sea, Teams in gray. Es el gráfico por default, digamos. ¿Sí? Con el fondo gris, o sea, con la grilla blanca, el color gris oscuro, etcétera, digamos, o sea, toda la gama de grises, ¿no? Y además, o sea, con los puestos. Estos son los ticks. Ven que acá abajo, o sea, donde dice, por ejemplo, no sé, jefe, tenemos una liñita negrita, o sea, cortita, que lo que hace es decir, bueno, el puesto de jefe pertenece a esta barra, ¿sí? Entonces lo que hacemos con los teams es cambiar la estética del gráfico. Entonces, por ejemplo, yo a este mismo gráfico, o sea, le sumo una línea, team, y ya, digamos, o sea, tengo el mismo gráfico con otro formato. ¿Sí? Estos son, digamos, o sea, como los temas que vienen por default dentro de ggplot2. ¿Sí? Team minimal, o sea, un tema, o sea, completamente vacío, uno bien minimalista, o sea, con muy pocos elementos, un tema oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después hay una página que es de extensiones, ¿sí? En donde una de las extensiones más utilizadas es ggthemes, que es esta de acá. Entonces, ¿dónde está mi presentación? Acá. Entonces, bueno, una de estas, o sea, librerías, o sea, una de estas extensiones que aparece acá es ggthemes. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está toda la preparación de datos para la sesión de hoy, o sea, no lo vamos a usar, o sea, bueno, yo ya lo tengo hecho. Sí, o sea, lo que hice es lo mismo que lo que hicimos en la sesión 2, o sea, no la semana pasada, sino la anterior, en donde hicimos un join de los mensuales, de los datasets de nómina y de puestos para crear un coso de mensuales, y me quedé solamente con un objeto que se llama sueldos, ¿sí? Y después, para ganar tiempo, me crea un objeto que va a tener como la primera, o sea, la primera parte de un gráfico. ¿Sí? Que es esto de acá.
es esto que están viendo acá, por ejemplo. ¿Sí? Si yo ahora corro, por ejemplo, o sea, dentro de gráfico, o sea, me guardé este objeto que se llama ggplot, sueldos, o sea, A es lo que va en el eje X y lo que va en el eje Y. ¿Sí? Y guardas lo que no va a cambiar, así no tenés que estar escribiendo el mismo código todo el tiempo, como que el fundamental. Exactamente. Entonces, digo, yo ahora, por ejemplo, si pongo gráfico solo, o sea, me trae como el gráfico, pero como no está mapeado, digamos, qué tipo de geometría quiere que, o sea, se dibuje dentro del gráfico, viene vacío. Entonces yo ahora puedo decir, por ejemplo, geomcall, que es lo que estamos trabajando, lo que vamos a ver casi todo el día, y ahí me está haciendo, por ejemplo, el gráfico, o esto directamente, o sea, podría cambiarlo por geompoint. Y me trae un gráfico de puntos, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que gano haciendo eso. Es más, de hecho, o sea, acá o sea, tiene, digamos, o sea, toda la parte de reorder, pues al principio me pareció, pues la idea no quería hacer gráficos lindos, o sea, quería más que nada, digamos, o sea, con la presentación de hoy, mostrar cómo funciona, digamos, o sea, por lo menos la mayoría o buena parte de las funciones de estética, ¿sí? Entonces, o sea, van a ver gráficos, o sea, que en mis estándares no estarían bien, pero también, o sea, que el objetivo de hoy es mostrar más que nada cómo funciona R y distintas cosas, y cómo se pueden manejar todo ese tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, lo que había hecho ayer, o sea, había hecho todos los gráficos primero sin ordenar, ¿sí? Así. Y cuando estaba terminando, o sea, cuando terminé de hacer la presentación y la estaba repasando, dije, no puedo con mi genio, tengo que ordenar los gráficos. Entonces, en vez de tener que cambiar todos los gráficos de todas las filminas que hice, lo único que cambié fue el nombre del objeto. O sea, acá le puse reorder puesto por sueldo promedio en negativo, así me lo ordena de mayor a menor. Pero bueno, después... Y listo. Y una pregunta, por ejemplo, pero suponiendo que te olvidaste de definir el objeto y tenías como que todos los códigos, ¿hay como una opción de replace? Porque yo sé que en VBA tiene, a veces pasa que selecciono y sí. es lo mejor, pero bueno, mejor que estar escribiendo todo seguido. ¿Es Claro, control pero F por también? ejemplo, si apretás control y F, o sea, te aparece el find, entonces vos acá podrías, qué sé yo, todo lo que diga sueldos, o sea, te lo va buscando. Y ahí, o sea, reemplazarlo, no sé, por remuneraciones. Ok, order, remuneración, ok. ¿Sí? Y ahí te dice, Perfecto. por ahí, o sea, es un poco peligroso porque no sabes si está modificando el nombre de un objeto y demás, o sea, pero por ejemplo, si vos sabes, no sé, como en este caso, que yo voy a hacer un gráfico que van a tener siempre, no sé, la misma X y la misma Y, o sea, por ahí lo mejor es crearte un objeto y después, o sea, sí pensar, bueno, cómo lo... Claro, sí. Pues por ahí, o sea, lo modificás y digo, listo, o sea, ya tengo hecho todo este mismo gráfico y después, bueno, no sé, lo guardo en un archivo. Después hago otro tipo de informe, por ejemplo, u otro tipo de gráficos, y lo guardo, y después cambio, por ejemplo, no sé, el nombre del archivo al final. Qué sé yo, más adelante incluso, o sea, podríamos ver, bueno, cómo hacer todo eso automáticamente. O sea, que me vaya generando, no sé, varios archivos, y entonces, o sea, de una sola vez, para después poder enviarlo, o sea, enviar por mail cada uno de esos archivos, por ejemplo, ¿no? O sea, pero bueno, esto es, o sea, lo que hice. Entonces, creé acá un objeto. Entonces, nada más para hacer un gráfico, simplemente le pongo el geomcall. Podría haber hecho también, o sea, digamos, o sea, poner el geomcall dentro del objeto gráfico, o varias cosas más, pero me parecía, o sea, lo necesitaba afuera para poder hacer varias cosas. Entonces, lo primero que podemos hacer, por ejemplo, con ggthemes es modificar el gráfico simplemente con
alguno de los temas que venga por default dentro de Gigi Themes, ¿sí? En este caso, de la misma manera que modificamos Theme Economies, el gráfico con Theme Minimal y demás, le pasas Theme Economies y ahí, o sea, te cambia automáticamente el formato de los gráficos. O sea, No, y queda hermoso también, como que queda, bueno, sacándolo las cosas que están juntas, como queda como profesional, como lo que verías. ya queda con otra estética, digamos, o sea, y lo podemos, Sí. e incluso se puede mejorar. En Teams, no me acuerdo si acá están todos. Pero, por ejemplo, ¿cómo sé qué Teams tengo acá? Escribo, ¿sí? Team, guión bajo. Y acá, o sea, le van a aparecer, o sea, antes de seguir escribiendo, esto es una de las cosas piola que tiene RStudio, son cuando te aparece, por ejemplo, el team base, y esto pertenece a Gigi Themes. Después el Calc, el Clean, el Dark, el Economist White. Hay un tema de Excel, hay un tema de Excel nuevo. No sé quién querría algo así, pero bueno. Hay un tema de GDocs, un iGray, un map, no sé, o sea, tenés para divertirte un Team Stata, que es otro software de análisis estadístico. Sí, digamos que esto toma más tiempo como que dejarlo lindo que de hacer mismo el gráfico, como que a la data esto ya lo tenés en claro lo que querés buscar, pero dejar lindo los colores y los temas y bueno, esto es lo que para mí es lo que a veces te tarda más. Claro, e incluso, digamos, o sea, yo lo que suelo hacer, que si yo lo muestro hoy, si no, o sea, se los paso en la semana, digo, bueno, sobre todo, o sea, yo trabajo para clientes, ¿no? Entonces, yo tengo que adaptar, por ejemplo, todos los colores para digamos, o sea, de acuerdo a los colores del cliente, digamos, como para que resuene con lo que ellos usan. Entonces, o sea, lo que hago es crearme, digamos, o sea, como todo o sea, modifico todo este tipo de cosas en un objeto, ¿sí? Entonces, por lo general, o sea, yo el fondo no lo uso, digamos, las líneas, o sea, de la grilla, o sea, lo uso solamente cuando los necesito, o incluso, o sea, trato de eliminarlos, por todo lo que comentaba la semana pasada, digamos, o sea, todas las cosas que, digamos, o sea, las puedo sacar, las tengo que sacar, digamos, información redundante, etc. Y eso, o sea, yo me armo un objeto o sea, que se llama estilo y voy modificando cada una de estas cosas y la dejo como a mí me gusta. No sé, este tema que anda. Horrible, pero bueno. No me aporta nada nuevo. Déjame ver uno más y avanzamos. ¿Ves? Este es un gráfico que a mí me gustaría más. O sea, porque no tiene, por ejemplo, las grillas. O sea, la grilla solamente está en el eje Y. Entonces, las grillas que están, digamos, en el eje, o sea, que serían verticales, que en este caso no me aportan nada de valor, o sea, las remueve. Y sí se queda con las grillas que son horizontales, que de alguna manera sí me ayudan, digamos, como a ver, bueno, más o menos, o sea, qué valor tendría cada cosa. Pero bueno, eso es para divertirse un rato. Así que bueno, nada. Esta es la librería Themes. Después hay más librerías, o sea, que modifican los estilos de los gráficos. Hay una que es muy famosa que, o sea, trae como toda la paleta de colores de todas las películas de Wes Anderson, que, o sea, siempre se usa bastante. Si quieren después, o sea, les paso el código, digamos, como para crear su propia paleta de colores, con una foto, digamos, o sea,
que fue parte de los ejercicios de los 30 días de gráficos de la comunidad de R. Entonces yo agarré una foto de jazmín y creé toda una paleta de colores, digamos, en base a las fotos que estaban ahí, a los colores que aparecían en la foto, y después lo usás en un gráfico. Respecto al daltonismo, o sea, ggTeams, o sea, una de las cosas piola que tiene también, es digamos, como una paleta de colores más apropiada para gente que tiene, o sea, daltonismo. Yo cuando hice este gráfico, o sea, este es el gráfico por default de cuando yo paso el fill, o sea, cuando paso dentro de la función AES, o sea, lo paso que, digamos, que lo coloree por cada uno de los puestos. Una de las cosas bueno, eso lo que hace es este gráfico por default. Bueno, sí, se nota que es por default, porque si alguien dijo estos colores con intención, es como hay un problema. Sí, no, mal. De hecho, o sea, digamos, este gráfico no debería tener colores, o debería tener un solo color y nada más. Digamos. Pues no hay razón de ser de los colores acá. Pero, por ejemplo, este segundo código, ¿sí? Que tiene como la misma semántica, o sea, que el anterior, y le agrega, digamos, o sea, un skill fill colorblind, ¿sí? Que tiene, digamos, o sea, una paleta de colores que es, o sea, para alguien que tiene, digamos, o sea, algún problema de daltonismo, le facilita la vida. El único problema que tiene esta escala es que tiene 8 colores, nada más. Entonces por eso aparece este mensaje de advertencia, ¿sí? Esta paleta, o sea, puede manejar hasta el máximo 8 colores, y nosotros pasamos, o sea, tenemos 10 puestos para analizar. Así que bueno, eso. Pero bueno, existe, digamos. O sea, uno igual, o sea, como decía recién, en un gráfico de barras, no haría, digamos, o sea, yo no haría, digamos, o sea, 10 colores. ¿Sí? Pero en fin. El texto, o sea, es un elemento muy importante en los gráficos. O sea, y que no se le suele prestar mucho atención, pero digamos, por ejemplo, un buen título, o sea, permite saber de qué se trata un gráfico y limpiar, o sea, toda la información que sea redundante. ¿Sí? Entonces, ¿yo dónde tengo título? O sea, ¿dónde tengo texto en un gráfico? Tengo texto en el título, tengo texto en los ejes, en el nombre de los ejes, y también, o sea, tengo títulos, o sea, podría poner un título, o sea, texto dentro de un gráfico. Que busqué la forma de cómo se hacía, Giovanna, así que lo vamos a ver. Ok, perfecto. Sí, entonces, todo lo que nosotros hagamos, o sea, con un gráfico y con el texto para facilitar la lectura y para facilitar la interpretación de un gráfico, o sea, hace, digamos, a la calidad del gráfico, o sea, a la calidad de la visualización, a qué tan profesional se ve. De hecho, o sea, si, no sé, si ponen what the fuck plots, por ejemplo, o sea, siempre aparecen, o sea, gráficos que están mal hechos, y los problemas que siempre hay son los problemas de los ejes y las proporciones, por ejemplo. Así que, y más, si prestan atención a los medios, o sea, siempre hay un gráfico que está, digamos, distorsionado y demás. Y a veces, o sea, como les explicaba antes, o sea, toda esta parte de la estructura de un gráfico, o sea, los ejes y los títulos, digamos, también, o sea, son cosas a las que hay que prestar atención. Así que bueno, en primer lugar, o sea, lo que podemos, o sea, hacer siempre es los títulos, o sea, trabajar con los títulos. Fíjense que en estos gráficos, por ejemplo, el nombre del eje Y, o sea, el sueldo promedio, viene con un guión bajo entre ambas palabras. Porque así viene el objeto. O sea, yo cuando creo el objeto con mi código, ¿sí? Le pongo, digamos, o sea, un guión bajo en el medio. Y así se presenta. Lo mismo pasa con el nombre del eje X. Me está trayendo todo lo que, o sea, yo le pasé todo esto de acá.
¿sí? Todo lo que le pasé, o sea, dentro del eje X, ¿sí? Como valor del eje X. Lo cual, digamos, para explorar los datos puede estar, o sea, me da lo mismo, pero si esto lo tengo que presentar en un informe, no está bien. Entonces hay varias formas de resolver esto. O sea, una de estas formas es, por ejemplo, con la función ggtitle, que como tal se puede tal vez entender, lo que hace es ponerle un título al gráfico. Xlab y elab o ylab lo que hacen es modificar los nombres de los ejes, los títulos de los ejes, ¿sí? Entonces fíjense que el sueldo promedio ya no tiene el guión bajo acá, y puestos, en vez de aparecerme todo el nombre del objeto X, o sea, ¿sí? Aparece, digamos, lo que yo quiero que aparezca. Y una pregunta, si cuando yo definí gráfico, por ahí yo puse labs, y ahí estaba, porque no sé, porque quería poner labs en este momento, si pongo esto después, ¿se va por cima o como que cortocircuito? En realidad usás una o la otra. O sea, lo que hice ahora es mostrar, digamos, o sea, como las dos alternativas. O sea, porque, por ejemplo, Okay. acá, digamos, lo hice usando la función labs, Okay. ¿sí? Que en definitiva te hace lo mismo, nada más que tiene como otra sintaxis. Vos le tenés que definir cuál es el título, cuál es el subtítulo. O sea, otra de las cosas que por ahí está piola es que te puede agregar, o sea, con el parámetro caption, vos le podés, digamos, agregar como información adicional. Por ejemplo, no sé, la moneda en la que está expresada el EGI, o incluso, digamos, o sea, de dónde sacaste los datos. O sea, o quién Pero los... no hay uno mejor que el otro, como algo más personal, pero de uno que necesite en este momento. Sí, sí, sí. Okay. A ver, o sea, uno cuando programa, o sea, por más que seas muy bueno, o sea, en algún momento googleás cómo se hacen las cosas. Y aparecen mil formas, o sea, de hacer cada una de las cosas. Y vos tenés que ir probando y jugando con lo que te funcione mejor. Es una cuestión de gustos. O sea, por ejemplo, o sea, van a ver en esta presentación en particular que hay como muchas, o sea, voy mezclando mucho. O sea, en algún lado uso labs y en algún lado uso ggtitle porque solamente necesito el título, nada más, por ejemplo. Pero ahora, si quiero hacer todo este gráfico donde, o sea, quiero controlar todo, me parece que labs es como un poquito más natural, si se quiere. Pues también la idea de esto es, no sé, que lo pueda ver otra persona y pueda entender qué es. Por ahí, o sea, labs, o sea, que tiene que ver con, o sea, con label, o sea, la palabra label en inglés, como que de alguna manera ya te deja entender de qué estás hablando. Pero bueno, ¿preguntas? ¿Dos preguntas que quieran hacer hasta el momento? Bien, avanzo. Este gráfico, o sea, está mal hecho, pues digamos, o sea, una de las cosas que tiene, acá se me está superponiendo los títulos, o sea, los títulos de cada uno de los puestos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo etiquetas largas, una de las cosas que puedo hacer es, por ejemplo, cambiar el ángulo de los títulos, ¿sí? No es mi opción preferida, pero bueno, es lo que hay. Con la función team, o sea, yo cambio todo lo que se me ocurra. O sea, todo lo que veíamos en la primera foto, o sea, de los ejes, de los títulos, de las leyendas, de los márgenes, del fondo, de la grilla, todo eso, se modifica con team. Que cuando ustedes, por ejemplo, hacen un gráfico, ponen team, abren paréntesis, y con la tecla Tab pueden ver todo lo que pueden manejar. Por ejemplo, si quiero disminuir el tamaño del fuente, también, porque quiero Sí, que sean 11, 10, 9, ok, perfecto. sí. Por ejemplo,
sería eso. El text element, title, acá. Entonces ahí tenés que poner element text y ahí te aparecen, o sea, por ejemplo, todas las formas, todo lo que puedes tener para modificar. Family sería como la fuente, el tipo de título que querés. Y creo que era face and size, lo que se modifica. Después lo busco bien, pero esa es la forma. Entonces, o sea, en title le pones element test y lo ves acá. Sueldo promedio por puesto. Entonces, yo acá lo que quiero modificar es el eje X. Entonces le paso la función axis.text.x. Lo que voy a modificar es un elemento de texto y con un ángulo de 90 grados. Acá le puedo pasar 45, lo que ustedes quieran. No es mi opción favorita porque, digamos, o sea, lo que explicaba recién. Uno, o sea, para leer un gráfico, o sea, tiene que hacerlo de la forma más sencilla posible. Si yo tengo que hacer que la gente, o sea, se ponga así, o sea, doble la cabeza para leer un gráfico, digamos, no estoy haciendo algo bien. A veces es necesario que el gráfico esté así, o sea, porque tal vez, no sé, si yo pongo, no sé, un gráfico, o sea, como lo vamos a hacer, invertido, se me hace muy largo, pero bueno, son decisiones que se pueden hacer, se pueden tomar, y bueno, hay varias formas de manejar eso. Otra forma que aparece, digamos, o sea, con la última versión de ggplot, que es la 3.3.0, o sea, a partir de esta versión, lo que hace es como, o sea, te permite controlar el solapamiento. ¿Sí? Entonces, ven que, por ejemplo, acá usé para el título ggtitle en vez de labs. Entonces, ven que acá abajo del gráfico aparece, o sea, un título arriba, un título abajo, un título arriba, un título abajo, y así sucesivamente. Eso lo puedo modificar con esta función que se llama scale-x-discrete, con el parámetro guide, igual a guide-axis, y el número de dodge, o sea, n.dodge, igual a 2. O sea, acá le puedo poner 3, 4, lo que quiera. O sea, el problema de eso es que te va poniendo como varias filas abajo y por ahí es medio difícil identificar a qué barra pertenece cada título. Pero bueno, esto ya está como bastante más legible, por ejemplo. Pero por ahí, no sé, yo a veces lo que hago cuando me pasa que lo intento como poner como abreviaciones. También. Yo sé que por ahí, no sé, hay mucha gente que no lo hace, pero capaz ahí con abreviaciones más fácil que entre todo. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, sí, por ejemplo, eso es una buena regla cuando estás, por ejemplo, poniendo meses acá, en el eje X. O sea, vos ya sabés que no necesitas poner enero, diciembre, ya poniendo N, Feb, Mar, Apr y demás, o sea, ya sabés que eso es enero, febrero, marzo, o sea, sí, totalmente, o sea, y por ahí, o sea, el tema de, por ejemplo, o sea, de dar vuelta a un gráfico, que sería la otra solución y que por ahí es más sencilla, porque lo único que haces es un chord flip, o sea, le agregás a tu gráfico, digamos, un chord flip, por ahí, o sea, no sé, capaz que es algo que me pasa a mí, pero es más difícil interpretar un gráfico así que así. No sé, todo esto es prueba y error y en definitiva, viste, o sea, también te queda, o sea... Yo a veces pongo dos distintos porque a veces todos los dashboards que yo tengo que hacer, básicamente se explica con esto, con histogramas. Sí. Entonces a veces como que cambia un poco para que no sea siempre lo mismo, digamos, no cambiamos un poquito el design, pero sí. Sí. Yo, por ejemplo, soy un acérrimo enemigo de los gráficos de torta, por ejemplo. O sea, y no porque, o sea, sean malos por sí, sino porque por lo general se usan mal. De hecho, en R es muy complicado hacer un gráfico de torta, lo cual los agradezco.
Pero a veces, o sea, no te queda otra. O sea, y también te ayuda a romper como la monotonía de un tablero. Así que sí, banco 100% esa postura. Bueno, y lo que decía, la última opción para mejorar, para, digamos, hacer más legible una etiqueta larga, es rotando los gráficos, por ejemplo, con Chord Flip. Tan sencillo como eso. Los separadores de miles, o sea, fíjense que en estos gráficos en particular... No. ¿Vieron que el eje, o sea, el eje de la I, o sea, aparece el número, o sea, 75.000 derecho? No. Eso también se puede mejorar. Pues bueno, acá más o menos se entiende, o sea, de cómo, que son 75.000, 50.000, 150.000, qué sé yo, pero si fuesen ventas, por ejemplo, estábamos hablando, no sé, del orden de los 100.000 o de los millones, y de cosas por el estilo, ya, viste, ahí ya no es tan fácil entender esto. Y lo que decía, o sea, y lo que decía al principio cuando estaba hablando del tema de los textos, o sea, cualquier cosa que yo haga para mejorar, o sea, para facilitar la lectura, va a mejorar la calidad del gráfico. Entonces, con la librería Scales, esto hacen install.package Scales, bla, 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 todo eso. Yo puedo controlar, por ejemplo, con la función scale y continuous, o sea, todo con guión bajo, en las etiquetas, ¿sí? Con el formato de las comas, o sea, con esta función que se llama comma format, guión bajo format, que es o sea, es una función de la librería del paquete Scales. Le digo, bueno, o sea, el big mark sería los millares, ¿sí? Bueno, que para Litud, o sea, no tiene que hacer nada porque ya, o sea, directamente son comas. Pero, por ejemplo, digamos, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, la división de millares es con comas, simplemente le tenés que pasar, le pasás la función coma y listo. O sea, coma y el paréntesis vacío y ya estaría. Acá en Argentina, por ejemplo, o sea, que vos tenemos la división de los millares es con un punto y después, o sea, la división de las decimales es con una coma, te tenés que aclarar las dos, ¿sí? Por más que no use los decimales dentro del gráfico. ¿Por qué? O sea, pues te tira te tira como una advertencia de que para R, o sea, porque estarías usando, o sea, R hace la separación de millares con coma y los decimales con punto. Entonces, si no le aclarás que estás usando la coma para los decimales, después te puede llegar a traer problemas con un paso siguiente, ¿sí? En Panamá, ¿con qué diferencian millares de decimales? Con comas. ¿Coma es para decimales? Sí, correcto. ¿Y en Francia? No, como en Argentina, puntos y después se hace la coma. En Santa Fe también, ¿no? O sea, pues, sí, todavía no se confirmó lo de Checoslovaquia, ¿no? Seguimos con el mismo sistema decimal y eso, ¿no? Bien, la perdí a Laura. Y acá está, por ejemplo, o sea, yo si quiero poner, o sea, los valores dentro del gráfico, acá hay que tener cuidado con dos cosas. O sea, la función para hacerlo es geomTest. O sea, yo, digamos, paso, por ejemplo, o sea, las coordenadas del gráfico. Le digo, bueno, ¿qué valores quiero en X? ¿Qué valores quiero en Y? ¿Qué tipo de gráfico quiero? ¿Sí? Y después con la función geom-test, ¿sí? Le tengo que mapear, o sea, como parte de la ES, o sea, como dentro de la ES, ¿sí? ¿Cuál es la etiqueta, o sea, el label que quiero? ¿Sí? Y
acá, o sea, le pasé una función más, o sea, de redondeo, porque me tiraba, digamos, si no decimales, o sea, a morir. Y con esta función, o sea, con este parámetro que se llama HJust, o sea, como sería como la alineación horizontal, y le digo con el guión bajo menos 0.2, le digo, bueno, que se vaya como para la derecha. ¿Sí? Y una pregunta, si esto, por ejemplo, quiero aumentar la fuente, por ejemplo, quiero que gerente general sea fuente 15 para mostrar realmente que es mayor, los otros menores, si quiero poner en bold, como que se puede hacer con esto, tengo que buscar otra función, No, otro se tema. puede hacer con esto, se puede hacer con esto. Ok. Sí. Acá lo que hay que tener cuidado es que, por ejemplo, en este caso, vieron que, o sea, yo lo acomodé a la derecha. El gráfico original, o sea, iba más o menos, o sea, estos 50, o sea, como que terminaba en 100.000 y iba a quedar como medio fuera de escala. O sea, si yo ponía, o sea, el título, o sea, el título acá, por ahí, o sea, como que me iba a quedar, o sea, muy desprolijo. Entonces tuve que aumentar el tamaño del eje. O sea, la escala del eje. Los límites del gráfico. O sea, ¿sí? Y esto lo hice otra vez, o sea, usando la escala Scale Y Continuous, o sea, lo mismo que usé antes, o sea, como para cambiar los decimales, o sea, con label. Con esto, o sea, también tengo un parámetro, por ejemplo, para modificar los límites. ¿Sí? Y ahí le digo, bueno, que vaya de 0 a 100.000, por ejemplo. Podría haber puesto 120.000 como para que quedara un poco más claro. Vamos a usar los 100.000 a 120.000 para que quede un poco más claro. Acá lo exageré un poco para que quede más claro, pero ven que acá modifiqué, o sea, le agregué que el límite del gráfico sea hasta 150.000. De esa manera, digamos, o sea, yo me aseguro que el texto entre bien adentro del gráfico. Otra forma de hacerlo, pues esto lo había hecho distinto también. Acá. Lo puedo poner, o sea, dentro del... O sea, que el resultado esté adentro del gráfico. Entonces, lo único que cambia entre este y el otro gráfico es que el HJust, ¿sí? En vez de estar en negativo, está dentro de positivo. Y bueno, después fui jugando para ver qué tan lejos lo quería. Carísimo. Sí. Después podría jugar de vuelta, ¿viste? Con el comma format, como para que esté también bien, o sea, el punto. Scales, o sea, es una librería muy interesante para explorar, porque, por ejemplo, o sea, te permite manejar, no sé, agregarle a los resultados, o sea, que se muestra como un porcentaje, y te agrega el símbolo, o sea, de porcentual, o sea, al final, digamos. Es una librería que está, la verdad, o sea, la descubrí hace muy poquito, o sea, con un curso que estoy haciendo, y está muy interesante para explorarla, digamos. Pues te permite controlar también, no sé, el símbolo de la moneda que querés, y demás cuestiones. Colores. Nosotros cuando hacemos un gráfico, o sea, hay que, cuando yo estoy mapeando algo adentro de AES, es porque, o sea, estoy tomando, digamos, algún elemento que está en mi tabla, ¿sí? Yo cuando, por ejemplo, hago, vamos a ver, nosotros ahora estamos jugando con un objeto que se llama sueldos, que es una tabla, ¿sí? Que tiene 2 columnas y 10 filas, ¿sí? 10 observaciones. Perdón, una preguntita. ¿Pusiste sueldos y nada más te apareció abajo? No hay que ser head, ni summary, ni nada, como ya... Control Enter. Ah, bueno, perfecto. Para Entonces haciendo objetos, head para ver qué... para objetos chicos está bueno, o sea, es una diferencia. Y acá porque tengo pocas columnas y tengo solamente 10 datos nada más.
En algunos casos puede ser problemático. O no te muestra todo, o sea, a veces no te muestra todo, o sea, le pone un límite, o sea, por ejemplo, no sé, hagamos mensuales. O sea, si haces control enter, o sea, de mensuales te muestra 10 filas y después te dice, bueno, y la cantidad de columnas que está limitada por el tamaño de la ventana. Pero bueno, volvamos a sueldos. Entonces yo en mi gráfico, o sea, normal, digamos, lo que estoy haciendo es, o sea, ggplot, ¿sí? Mi fuente de datos, y en AES le digo, quiero que en X tenga puesto, y en Y tenga sueldo promedio. ¿Ok? Eso, o sea, todo lo que ponga dentro de AES tiene que ver, o sea, tiene que hacer alguna referencia a mi fuente de datos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, no sé, imaginemos que esta en vez de ser los puestos son las áreas, y quiero que tenga, no sé, el color de la unidad de negocio o del país, digamos, ese fill, o sea, lo hago con la función fill, pero eso tiene que estar dentro de, o sea, dentro de mi tabla. Si existe dentro de mi tabla, lo paso adentro de los paréntesis que corresponden a AES, ¿sí? ¿Está claro? Por ejemplo, o sea, si yo hago acá un fill por puesto y hago un guión bajo call, bueno, básicamente me trae el mismo gráfico que antes, o sea, no sé, pero bueno, acá no está ordenado, ¿sí? En los gráficos de barra, o sea, donde vos tenés, o sea, la función es fill. En un gráfico de puntos, o sea, yo voy a usar la función color, ¿sí? Por ejemplo, si hago un color opuesto, y en vez de geom_call le vamos a poner un geom_point, y lo vamos a poner exageradamente grande con size igual a 4. ¿Sí? Ahí tengo, digamos, el mismo tipo de gráfico, pero nada más que en vez de, o sea, de pasar la función fill, le paso la función puesto, color. Bien. Fíjense como acá con labs, le digo, o sea, y simplemente, y pasándole las comillas sin nada en el medio, elimino, o sea, el título de los ejes. Perdón, no entendí la diferencia de cuándo tengo que usar fill, color, si es lo mismo, si depende del de geo. Ahora lo vamos a ver. Ok. Si yo uso, por ejemplo, con un gráfico de barras, uso el parámetro color, ¿sí? Lo que hace es ponerle, digamos, como un color, o sea, al borde. ¿Se ve? O sea, yo acá estoy usando un fill que es para rellenar, digamos, sería como para rellenar dentro del gráfico, ¿sí? Sería como el relleno de las barras. Y usás después, o sea, si querés simplemente hacer el borde, le pones, o sea, color. Que esto para un gráfico apilado puede ser útil, digamos, como para diferenciar, como para darle un poquito de aire al gráfico. Puede ser útil, digamos, o sea, cuando tenés, o sea, los colores apilados, digamos, ese puede llegar a ser útil. Pero por lo general siempre usás un fill, ¿sí? Ahora, fíjense, bueno, acá funcionó, pero no tendría que haber funcionado así. Bueno.
di cuenta. Fíjense, acá le pasé, acá no me di cuenta, pero fíjense que dentro de este, o sea, de este gráfico, yo pasé dentro de la ES, o sea, lo que sería el mapeo de datos, le pasé el fill con un color, ¿sí? Que sea blue. O sea, recuerdan de la semana pasada que yo le puedo pasar un color, o sea, un código hexadecimal para pasar el color. Pero fíjense que acá le digo, bueno, nada más, esto es blue. Y yo sé que los hombres tenemos un problema para identificar los colores, o sea, pero claramente esto no es azul, ¿no? Y el problema fue que acá el fill se lo pasé dentro de lo que sería como el mapeo de datos. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo hago para que este gráfico sí sea azul? O sea, estas barras sí sean azules. Lo paso dentro de geom_call, pero que no sea un mapeo de los datos, sino que sea como un mapeo de la barra. Y ahí sí el gráfico es azul. Y una pregunta, ¿siempre hay que poner tipo, entre comillas el nombre o puedo usar estos códigos ahora me olvidé cómo se llama, pero viste que cada Sí, color los tiene un hexa. código? Okay. Los códigos hexas también o sea, lo tenés que poner entre comillas, o sea, entonces poner, o sea, F4, no, F6, F6, F4. Ahí los puso como muy cosas. Pero siempre va entre comillas el color. Y esto va en 52 B3C2. No sé qué color es este. Ay, qué bonito. Acá después lo corrijo pero sí. Bueno, acá no se nota bien, pero digamos, o sea, yo lo que hice con esto fue hacer que el relleno sea azul y que el contorno sea amarillo. Laura, ¿vos sos de Newell's o de Rosario? No, yo como soy originalmente de Pergamino, soy de Boca. Ah, bien, bien. Pero bueno, Quedé bien con vos, entonces. sí, no hay problema. Sí. Sí, Laura vive o sea, cerca de una ciudad que se llama Rosario, en Argentina. Bueno, capaz que Giovanna vos la escuchaste o la conocés, en donde hay básicamente dos clubes que se odian a muerte. O sea, uno es Newell's Old Boys y el otro es Rosario Central. Así que bueno, nada. Eso. Después hay otro paquete, o sea, que se llama R Color Brewer, ¿sí? R Color Brewer, que o sea, se instala y se carga igual que cualquier otro paquete. Y yo, por ejemplo, le digo, no sé si los tengo acá todavía abiertos. Sí. No, este de ggplot. Bueno, no se preocupen. Algo que hice bien hoy fue poner de dónde saqué todo esto. Entonces, de acá, de este link, está, digamos, o sea, cómo trabajar. Está explicado toda la parte de colores. ¿Sí? Y este paquete que se llama R-Color Brewer Palette Charts, o sea, R-Color Brewer, tiene, digamos, o sea, todas estas paletas de colores que te permite, digamos, jugar con los gradientes, o sea, y demás. O sea, presten atención también a la cantidad de colores que tiene cada una de estas paletas. ¿Sí? Es lo único que hay que estar atento, porque me pasó que hice un gráfico primero con una paleta que era más linda, pero tenía solamente 8 colores, entonces 2 barras me aparecían vacías. Entonces, la forma de trabajar con estas paletas de R-Color Brewer es simplemente pasando una función que se llama, una vez que cargaste esta librería, scale-fill-brewer y el nombre de la paleta. Entonces ya ahí tenés tu propia paleta, o la paleta esta disponible para trabajarla como quieras. Está genial, porque uno de los problemas que te comenté en la última clase es que soy pésima eligiendo colores, pésima. Tipo, no es,
como que no es una de mis especialidades. Así que si hay algo listo, que simplemente fijaste si ya Sí. está bien y lo pegas mejor. Sí, 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 tal cual. Y si no, mira, siempre está, o sea, yo lo que uso siempre son los colores de la empresa. ¿Sí? O sea, de la empresa para la que estoy haciendo. Si estoy haciendo una demo, uso mis colores. Si estoy haciendo algo para un cliente, uso los colores del cliente. Entonces, Sí, el tema es que donde trabajo hay 1 millón de colores porque hay varias entidades. ¿dónde Entonces trabajas? cada... ¿Cómo se llama la yo empresa? trabajo en Accenture. Accent. Y hay varias entidades. Entonces como que tenés una que representa una entidad, otra que... Y a veces estás hablando de todas las entidades al mismo tiempo. Porque tenés que compararlas. Entonces no puedes usar el color de cada una. Es un quilombo, pero bueno, ya... Sí, sí, sí. Bueno, está este complemento que es muy útil, ¿sí? Que se llama Color Pick Eyedropper, ¿sí? Que vos haces clic en eso, por ejemplo, y después vas navegando por cualquier parte de la página. Bien. Entonces te dice, bueno, ¿cuál es el código específico? Haces clic y ahí te trae el color de este acá. Entonces vos haces clic ahí, o sea, copias y después copias y pegas. Entonces acá, por ejemplo, este gráfico. Está genial, yo no sabía, yo en general como que sacaba captura de pantalla, entraba a una página y tenía que cargar la imagen y de la imagen agarraba el código. Sí, sí, sí. Pero sí es mucho mejor. Gracias. Sí, sí. Esto, o sea, complementos de Google Chrome como esto hay un montón. Así que, nada. Después, o sea, uno puede también usar como un gradiente, ¿sí? Un gradiente, o sea, más que nada como, por ejemplo, no sé, si esto fuese, no sé, rotación, por ejemplo, podríamos hacer, bueno, o sea, jugar con los colores para decir, bueno, en dónde estamos prendidos fuegos y en dónde estamos bien, ¿no? Y esto se hace, digamos, o sea, pasando, digamos, una función. Primero, el relleno, o sea, acá tiene que ser como una variable numérica, o sea, el fill tiene que ser una variable numérica, y el gradiente se lo voy a pasar después, o sea, hay varios, o sea, esto también es como para explorar un poco, que está, digamos, en uno de los links, y le paso el parámetro, por ejemplo, en donde está abajo, bueno, quiero que sea un orange, y donde es, o sea, y donde está en un valor alto, lo quiero en blue. Después hay como otra variante de esto donde vos podés pasar incluso un valor intermedio. ¿Sí? Y después, bueno, todo lo demás, o sea, es la misma configuración del gráfico, el título y demás. O sea, no, esto no no le prestan atención. Pero fíjense que acá dentro del mapeo de los datos, o sea, de la ES, le tengo que pasar el fill, o sea, el relleno que yo quiero, o sea, en base a la columna de sueldo promedio, que es una columna numérica, y después le paso el scale fill gradient, le digo, bueno, qué quiero abajo y qué quiero como valor alto. ¿Sí? Y bueno, con eso terminamos lo de hoy. Acá están todas las fuentes de consulta, o sea, de casi todo lo que usé hoy. Este libro está re bueno, o sea, por ahí es un poco tosco la escritura, pero por ejemplo, entran, esto para que lo vean.